moderados. Vamos a intentar no pegarnos ninguna galleta, pero sí, efectivamente. Ahí está, el gran Víctor Lluch, un hombre grande. Directo, o de Valencia, ponerlo. No me pongáis a mí. Si no tengo un palo de esos no soy nadie, tío. Me cago en la... Escúchame, vamos a ver. Aquí hemos venido a trabajar y a disfrutar. Bueno, chicos, ahí lo tenéis. Estamos a punto de llegar al Westin, ese lugar donde tantas reuniones se producen. Y aquí estamos abriendo la procesión, esta marcha cívica del valencianismo. Y obviamente vamos a hablar durante un ratito, pero habrá muchos tramos de esta mañana en los que no digamos nada. Las imágenes lo dicen todo. Por ejemplo, lo vamos a poner en un lateral y vamos a ver a toda la gente que va. Vale, ahora ya llegamos. Tenemos aquí además a personal del club que está intentando que se mantenga un ritmo constante. Esto es como la vuelta ciclista. De la course. Para acá y aquí ya. No, pero 1900, ellos aquí, ellos aquí. Nosotros en este lado, Y aquí empiezan las fotos chulas. Chilet, qué contento estás. Perfecto. Julián. Bueno, atentos a la cantidad de gente que hay detrás, ¿eh? No, estoy al principio del todo. Que si no, no vamos a hacer nada. Qué momento, Richard, ¿eh? No sois. No, pero mira detrás. Ya. Nosotros no somos los importantes, mira detrás. Si no podía entrar en el club. No podía entrar en el club. Qué grande, chufero. Felicidades. Felicidades a todos y enhorabuena. Vamos ahí, sí señor. ¿Qué os parece, Valencia Fútbol Club? Ahí vemos a Mario Kempes otra vez. Se pone por delante la comitiva. Y efectivamente lleva un apero para sujetar la bandera. Ahí lo veis.
Vamos a hacer una cosa por curiosidad. Nos vamos a quedar quietos en breve para ver hasta dónde llega la marea ahora. Así que nos vamos a mover a un lateral y vamos a ver hasta dónde llega la gente. Sí, no toco nada, pero igual estaba de serie eso. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bien, aquí de Sarao. ¿De Sarao, no? Va pasando la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está pasando la gente y sigue pasando la gente. Y más gente. Y más gente. Que habrá 2.000, 3.000 personas tranquilamente, ¿eh? Otro parón. Volvemos a actualizar por aquí. El relevo de la bandera. Seguimos adelante, yo me aparto de nuevo. Sigue pasando gente, sigue pasando gente. Mucha gente, muchas caras conocidas, muchas camisetas antiguas que molan mucho. Sí, una estimación a ojo. Aquí habrá unas 3.000 personas, sin forzar demasiado la máquina, ¿eh? 3.000 personas y cada vez más gente uniéndose a la marcha, que nos va a llevar hasta el kilómetro cero del valencianismo, la plaza del ayuntamiento, donde estaba el antiguo Bartonino. De acuerdo, nos quedamos aquí hasta el final. A ver cuánta gente hay. Ahí está. Sí, en torno a 2.500, 3.000. Ahora en breve actualizaremos de nuevo. Y ahora vamos a correr, vamos a ponernos por delante. Vamos a meternos en el mogollón. Hay que desafinar. Seguimos avanzando para llegar a la cabeza de esta marcha cívica. Os recuerdo que se agradece obviamente los retweets para que le llegue a más gente. Esto lo hacemos por amor al arte. Yo podría estar durmiendo en mi casa. No, en realidad vendría igualmente a seguir la marcha y punto, sin necesidad de informar o de grabar o hacer este periscope. Pero entiendo que hay un montón de gente que no está en Valencia, que vive en el club desde fuera, y lógicamente todos los likes, los me gustas, los retweets se agradecen para que le llegue a más gente que no puede estar hoy aquí. Hoy aquí a lo mejor hay 3.000 más o menos, pero mucha más gente que querría poder estar. Vamos a aprovechar para ponernos por delante de nuevo. Se da la vuelta al vídeo por un extraño motivo. Un tema del que he hecho en falta es quizá algún futbolista de la primera plantilla. Y ahora sí, ahora estos planos van a estar guays porque está la Alameda cortada. ¡Luco! ¿Cómo vas? ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? Luis Cortés, aquí lo tienes. Está montando ahí otra vez. Intereconomía Radio, dándolo todo.
Luco Cortés, un lunes por la mañana, a esta hora no lo vais a ver nunca en la calle. Esto es algo histórico, que yo me haya levantado a las 8 de la mañana y el centenario del Valencia. Por eso. Vamos a poner bien el orden. Ambas dos. Lo histórico es lo tuyo. El centenario es una cosa más secundaria. Juan Carlos Valdecabres, ese hombre, que también está aquí un lunes por la mañana. Vamos, por cierto, ahí en el centro a Anil Murti. Juanito Sánchez es el encargado de llevar la bandera ahora. El Romario de Aldaya. Ahí lo tenemos. Pues la verdad es que muy buena imagen también. Está todo dándolo. Aquí vamos a hacer un pequeño parón. Buen momento también para hacer las fotos. Va, Fran Ortiz, ven para acá. No molestes a la gente que trabaja, hombre. Los que llevamos cámara nos ponemos un poquito atrás y ya está. Me preguntan si llevo la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Ahí estamos. Aquí más que la cabecera. La cabecera es muy importante. A mí me gusta el plano con la parte de detrás. ¿Qué tal? Yo soy Jamaki. Hola, encantado, hombre. ¿Cómo estás? Tenemos a Javi Lázaro asaltando al presidente, sí señor. Y reventando las fotos. Ahí está. Lázaro, un profesional de reventar fotos. Y del otro también. Buen atraco ahí de Radio Marca Valencia, al quite. Se ha abierto la veda, por cierto. En breve la cadena COPE va a hacer lo mismo. No, yo soy más respetuoso. Bien. El gran José Manuel Segarra, un crack. Es un día también para tener aquí a todos los compañeros de la prensa. Sí, Segarra, sí. Esto ya, la tecnología Eres un fenómeno. es una barbaridad todo esto. Ha habido un pequeño parón ahora para las fotos, pero vuelve a coger velocidad. Este lugar en el que normalmente arrancan las Volta a peu. Ahí tenemos, por cierto, a los representantes de la academia, que no lo he dicho antes, que eso no se me olvide, que es súper importante, yo creo lo más importante, verlas a ellas y a ellos. Los equipos benjamines, alevines, infantiles, cadetes. Muy importante que estén ellos hoy siendo los protagonistas. Juanito, ¿pesa la bandera o qué? ¿Pesa la bandera o qué? ¿Sí? Si quieres, antes de girar podemos parar porque la foto es la bonita. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí está Juan Sánchez con esa bandera restaurada. Y ahí está, claro que sí, saltando ahí, cual ladrones, Onda Cero, al atraco de el portador de la bandera. Aún sigue girando, Jorge me ha dicho ahora que hay que parar, pero hay que parar hasta que nos digamos, si no la música no va a llegar nunca. Ahora ya al hotel. Bueno, no sé si os habéis fijado en la distancia que hay. La distancia que hay ahora mismo entre la cabecera y la final. Esto ya anda por 3.000, 3.500 fácil. Para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que hay aquí. El tema de las fotos, las imágenes. Ahí está. Mira quién va a ser. Digo, ¿quién habrá puesto una bandera? ¡Hombre! Ahí está el gran
Alberto Iranzo dándolo todo. Vale, ya está. Esto sí que es profesionalidad. Mira, me voy a ir detrás de vosotros porque sois los grandes. Ahora sí. Me preguntan si hay acto en Singapur, no tengo ni idea. No lo sé. Sí que hay acto hoy aquí, que es lo importante. Solo faltó Ana de ayer, me dicen. Pues sí, amigo Josep, no hubiera estado nada mal. Vamos a hacer una pequeña intrahistoria por aquí. Gente ilustre, por ejemplo, ahí tenéis a Juan Carlos Villena también dándolo todo. Tenemos aquí a la peña valencianista del Facebook, que no se pierde ni una. ¿Qué te parece? Estamos en directo, amigo, estamos en directo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el jardín que hay montado aquí? ¿Qué te parece? ¡Hombre! El tío Pedro, ¿cómo estás? ¿Tú también estás muy así? Hombre, si falta Si no estás tú, no es convencen, güey. El gran Pablo también. Representación de Aldaya, Aldalleros. Preguntan si está Lim. No, Lim no está. Lim no está. Lim ahora viene, dicen por aquí. No, y casi que mejor, con todo el respeto. Pero mejor no meternos en jardines que puedan deslucir esto. Se arranca de nuevo esta marcha con el personal del club. También tenemos a los medios públicos. Tenemos a Punt por aquí. Hemos visto ya a Jordi González atracando al presidente y también a Juanito Sánchez, que es ahora mismo el gran protagonista porque es el que lleva la bandera. Gente del departamento de marketing del club, también importantísimo, si no se nos olvide. El papi, ahí está, míralo. Hostia, lleva la cometa esta aquí. El papi ha venido, el único previsor. El papi es el único previsor. Se descojona Anil Murti. Mira al papi, cómo dándolo todo. Ahí tenemos la música de banda sonando. Y cantando el himno. Vamos a hacer el giro. ¿Ha visto esto? Mira, único. Ahora sí que se coge la gente. Yo no sé vosotros cuántas marchas cívicas habéis hecho, pero claro, esto es un aprendizaje sobre la marcha. Haciendo el giro y entramos en uno de los puentes para cruzar la parte antigua de la ciudad. Preguntan por aquí, ¿faltan bengalas? Pues no, bengalas no se dejan, no se permiten. Ahora mismo estoy perdido. ¿Qué puente es este? ¿El Flores es el de al lado? Este es la exposición, correcto. Que siempre me lío entre los dos porque como juego al fútbol debajo. Bueno, aquí va a haber fotos muy chulas. Amigas y amigos. ¿Qué? Mira. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Muy bien, un poco mejor, pero Ya te veo que va. dándolo todo, intentando recuperar ahí. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece ahí la que hay liada? Amedeo Carboni, su momento, Su momento, Amedeo Carboni. Emocionado. Está emocionado. Muy grande Amedeo Carboni. Ahí estaba Juanito Sánchez haciendo el relevo. Y Amedeo Carboni encargándose de llevar esa bandera. ¿Vale, Jorge? Muy bien, después de este pequeño parón. Tremendo lo que hay liado aquí. Ahí se puede ver por detrás. Vamos, chicos. Ahí se puede liar por detrás lo que hay liado. A ver si podemos
pasar Amedeo Carboni, que es el encargado de llevar la bandera. Juanito Sánchez ahora ya liberado entre comillas de una carga. Vemos otra vez a Jordi al ataque del presidente. Claro, esto es barra libre. Yo no me meto porque molestaría. Yo prefiero hacer un poco el panorama global. Los protagonistas van a ser aquí de manera... ¿Emocionado, Amedeo? ¿Emocionado? ¿Qué te parece? Nunca había llevado un escudo tan importante así. Las lágrimas más bonitas, ¿eh? Lo recuerdo, sí. Mucho mejor. Vamos a abrirlo, si se ve igual. Mira, la imagen chula está la panorama. Ahí está Amedeo Carboni, que está emocionado con la bandera, ¿eh? Emocionado con la bandera. Vale, por favor, necesitamos. Y ahora cuando bajemos este puente, la exposición, que el que conozca Valencia lo sabe, tiene una zona de peralte en medio. Desde abajo vamos a poder ver el plano perfecto, ¿no? Ahí vamos también. Imágenes muy chulas desde aquí, desde arriba del puente. Y ahora en cuanto bajemos, va a ser extraordinario esto. Bueno, todo esto dar las gracias a todo el mundo que está aquí desde hace casi una hora siguiendo este acto a través de Twitter, que ya sabéis que aquí no ganamos nada, obviamente dinero no, pero lo más importante es poder compartir este momento con la gente y de verdad toda la gente que está fuera de España y de Valencia, que no puede estar esta mañana aquí, que lo pueda disfrutar. Es el único objetivo, ¿eh? Bueno, tenemos ahí creo que es un compañero de Apunt que ya se ha apalancado delante de la marcha, ya no le mueve ni Dios. De ahí sale al paso el departamento de marketing del club, porque obviamente los planos bonitos vienen ahora. Vamos a bajar el puente y desde abajo vamos a ver toda la extensión. Ahora se ve todo. Esto es una marcha cívica por el valencianismo, en homenaje al centenario. Preguntaban por aquí por qué era esta manifestación. Vamos a ver desde arriba, fijaos, fijaos la imagen. Ahora sí. Detenemos la marcha. Yo insisto, se agradece que me hagáis retweet, que compartáis con la gente para que haya más aficionados que puedan disfrutar de esto en directo. Llevamos ya casi una hora en marcha, así que obviamente mucha gente no lo verá. Cuidado, cuidado, Lázaro. Chicos, vamos, por favor.
señor, el gran Saura. Saurita. Ahí lo tenemos. El encargado ahora de portar la bandera. Ahí está. Recuerdo aquellos que en 1924 hicieron esta marcha. Se le pone la carne de gallina. Carboni, que no se lo quiere perder tampoco, tener ese recuerdo para él. Monstruo, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? El gran Rubén Darío Ciraolo aquí. ¿Te parece Saurita lo fuerte que está? Muy bien, llevándola. Buen porte. Buen porte, buen porte. Bonito esto, ¿eh? Muy bonito, la verdad que la afición se ha portado muy bien, está lleno al fondo y la verdad que da un gusto desfilar y ir al ayuntamiento para esto, ¿no? Sobre todo para los 100 años de este Valencia. Bueno, pues tenemos aquí a Ciraolo, a Arias, Mario Kempes, que está también emocionado. Vemos ahí a Pep Serer. Qué grande. Tendillo por ahí detrás. Eso es deporte de riesgo, ¿eh? Ya. Cuidado con el Ya, ya. balón. Estamos aquí al lado de la bandera. Mario, ¿le has dicho a Ricardo que lleve la bandera ya o qué? No. ¿No? Este es la bandera. ¿Quiere el último? Este que tiene el último petardo se me por arriba. ¿Cómo ha sido, Mario? ¿Cómo ha sido llevar la bandera? Fue la primera vez que la llevo en mi vida. Sí. Y en el colegio la llevaba, así que mira. ¿Emocionado? La verdad que lindo porque es un día especial. Estamos trabajando. Bien, está bien, los días Digo, joder, dejan a todos y a mí no. Precioso. Perdona. Gracias, Mario. Bueno, pues el matador, que es un fenómeno. Es un fenómeno. Y si es tan grande, es porque es un tío llano, ya lo podéis ver. Ricardo Arias, leyenda del Valencia. El tío que más veces ha metido la camiseta del club. La realidad, ¿eh? Y entre pitos y flautas, hablando con futbolistas. Hablar aquí con el chofer un momento. Fernando, ahora que ya está un poco más tranquilo. ¿Cómo es? Más tranquilo, un poquito más. ¿Cómo es estar ahí detrás de la bandera? ¿Cómo es el llevarla con tantos amigos alrededor tuyo? Bueno, es un orgullo y un sueño. Un sueño como cuando debuté. Exactamente igual, ¿no? ¿Te has emocionado? Porque hicieron cosas muy importantes. Se le ve además, se le ve. ¿Crees que Tío sentimental. Bueno, a todo esto, Fernando Giner va a estar en Beus del Centenari muy pronto. Cuando podamos coger a tus dos amigos y coincidir un día de estos. Por supuesto que sí. Y están aquí con nosotros. Están aquí todos. Enhorabuena por toda la faena. Gracias a todos. Amún. Ahí está Fernando Giner también, atendiéndonos amablemente. Y repito, esto es el resumen de todo. Ahí está el gran Pep Serer también. Cerveró, está por ahí en medio, no lo he dicho antes. Roberto Gil. Juanito Sánchez, que ha llevado la bandera. Mira lo que contento está, mira lo que contento está. Tenemos a Rafa La Huerta. Rafa La Huerta a tope con Saura. Bueno, a todo esto, insisto, estamos aquí atracando a unos y otros. Estamos intentando movernos entre la multitud porque conforme nos acercamos al centro pues cada vez hay más gente. Obviamente yo ya aquí, yo qué sé, 3.000, 4.000, no sé cuánta gente seremos. Vamos a intentar colocarnos de nuevo posición central. Salimos y entramos. Salimos y entramos.
pasa, ¿ves? El cambio lo hemos visto con Tendillo ahora. Todo el rato no puedo estar tirando al lado, si no al final acabaremos mal. Que me tengo que dar mucho tiempo. Vale. Sí, sí, no te preocupes. Vale, pues controlado. Vale, educación, se lo he dicho 40 veces, caballero. Cuidado, por ahí. Aquí tenemos un momento crítico. Y lo dicho, agradecemos de verdad a todo el mundo que vaya compartiendo, vaya dándole retweet, vaya avisando a la gente en Twitter de que estamos en directo aquí. Obviamente esto no es un medio oficial, obviamente no tenemos la misma tecnología que mucha gente, tenemos un teléfono móvil y ganas. Teléfono móvil, un palo selfie y ganas. No hace falta más. Hay que dejar sitio, por favor. Venga, espacio, venga. Hay que dejar sitio. Vamos a intentar apartarnos, por eso nos pisan. Entramos en la calle de La Paz. Bueno, os podéis imaginar, no es solo la marcha por detrás, sino la marcha por delante. Es tremenda, con un montón de gente. Y ahora sí, esta calle se va a quedar pequeña. Aquí buen sitio, vamos a acompañar a los chavales de la cantera. Tendillo llevando la bandera. Esperamos un poquito para que se pase la bandera. Sí, vamos. ¡Hombre! Y les glorias arribaren. Que me hace ilusión saludarle el gran Cayetano Ross, lo tenemos por aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, Levante Mercantil Valenciano, representado también, periódico importante, 100 años de historia del club. Supongo que ver esta demostración popular es la pera, ¿no? Sí, bueno, el Valencia siempre ha demostrado que tiene muchísimo músculo social, la sociedad civil siempre por delante, el valencianismo es muy emocionante y también ver a las viejas glorias mezcladas con la gente tan agradecidas y tan agradecidos. Es una jornada muy bonita, histórica y muy emocionante, la verdad es que... Vamos a acercarnos, ¿no? A ver qué nos dejan. El gran Boro. Esto no se lo puedes pedir al aficionado, eso le sale automático. Es espontáneo todo, sí, es puro sentimiento, sí. Aquí ya no hay ninguna hipocresía ni nada, es todo real. Para mí yo creo que la demostración más pura, esta mañana, sí, Fíjate, sí. una mañana de fallas que ha salido nublada
Y tienes aquí, no voy a decir a media Valencia, pero fácil, 4.000 personas, 5.000 personas. Bueno, Cayetano, enhorabuena también al Levante por el trabajo que estáis haciendo este año. Igualmente. Y seguimos adelante. Esto acaba de empezar. Gracias, enhorabuena. Ahí está Cayetano Ros, que es un artista, un auténtico crack, un tipo al que yo personalmente admiro mucho y que es siempre un poco esa demostración del periodismo que me gusta a mí, periodismo más templado, más reflexivo, menos estridente, y que yo creo que en este centenario tiene también que reivindicarse. Periodismo exagerado, soflamero, incendiario, no creo que le haga nada de bien a este club. Yo creo que tipos como Cayetano, sí. Bueno, pues seguimos aquí con el gran Boro, que está hablando con el presidente, con Anil Murti, que por cierto no se ha perdido una en todas las fallas, ha estado en todas partes prácticamente. Encima de la acera, por favor, que si no, no pueden pasar. Y ha demostrado que está plenamente integrado aquí, yendo a todas las fallas, a todos los estrenos, A ver, chicos, absolutamente todo. Voy a levantar un momento el palo para ver cuánta gente hay detrás. Yo creo que esto ya empieza a cobrar tintes épicos, ¿eh? Bueno, ahí lo tenéis. No sé cuánta gente hay ahora mismo, ¿eh? Tenemos un coche aquí que se ha metido en medio y tenemos un problema. Vamos a ver que no pase nada. Bueno, insisto, se agradecen retweets, me gustas, que le deis a la pantalla mientras estáis viendo esto. Cada vez que le dais salta un corazón, pues cuantos más mejor. Porque lo que quiero es que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Estamos al otro lado 40 ahora mismo. A ver si podemos hacer números más chulos. No por mí, a mí me da igual. Pero que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Sobre todo la gente que no puede venir. Me acuerdo de ellos hoy. No podemos ir por favor. A 10 metros para que luzca, porfa. Y aquí ya están las banderas. Aquí ya están las banderas. Banderones salvajes. Voy a ver si me puedo subir aquí a algún sitio para que veáis la magnitud. Desde aquí se ve bien, ¿no? Casi me mato, pero... Marita, ¿cómo estás? Bueno, ahí lo tenemos. Este es el plano, ¿eh? No me pienso mover de aquí. Si no me tiran de aquí, no me muevo de aquí. Quiero que veáis la cantidad de gente que hay. Es salvaje. Verdaderamente salvaje. Fijaos, ¿eh? No, tranquilo, Vicente. Se para de nuevo la comitiva. Va a haber otro cambio. Piojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Muy bien, hombre. Esta noche, Sí. Me preguntan si este vídeo es para esta noche. No, es para ahora mismo. O sea, estamos aquí en directo. Mestalla quiere la copa. Bueno, pues nos hemos subido aquí a una jardinera de la calle de la Paz. Va a ser de las pocas veces que podamos hacer esto. Es que quiero ver hasta dónde llega la marea. Simple curiosidad. Luego voy a tener que correr bastante para ponerme en cabeza otra vez, pero la cantidad de caras conocidas que hay aquí. Qué cosa tremenda, ¿eh? Ya sabéis mi teoría, Valencia es un pueblo grande. Todo el mundo conoce a todo el mundo. Y bueno, esto es, lo puedo decir, acojonante. Acojonante la cantidad de gente que hay aquí.
¡Pepito! ¡Qué grande eres! El gran Pepe de los Santos, ahí está. Sí, señor. Bueno, esto es una cosa alucinante, ¿eh? No termina esto. ¿Qué pasa? Molt bé, fantàstic. Francisco, ¿cómo estamos? Ahí está Frank Guaita con su gorra de los Lakers. El mítico doctor, sí señor. ¿Qué os parece? ¡Grande! ¡Yeah! La Valencia Sud, ahí estamos. Mira, 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 mira. ¡Qué grande! El mite continúa. VCF Sud, protagonistas, por cierto, en Beurs de Centenari de aquí a unas semanitas. Ahí estamos. Esto no acaba, ¿eh? Es una cosa increíble. ¡Yeah, Miguel! ¿Qué pasa? Bueno, pues una cosa tremenda. ¡Yeah, com estem! ¿Qué pasa? ¡Qué grande, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bueno, pues esto no acaba, no acaba. Ahí está. ¡Yeah! Soy muchos hoy, ¿eh? Son muchos hoy, somos muchos hoy, ahí estamos. En la tele no saldréis, pero en Twitter seguro. Saco yo, os lo saco todo. Ahí estamos. ¡Yeah, Pau! Mira, ahí lo tenemos, un tío grande. Hoy has venido motivado, ¿eh? Bueno, pues esto no acaba. Mira, mira, la Nordic. Sí, señor, sí, señor. Están todos aquí, de verdad. Están todos aquí. ¡Hombre! Amparito, ¿cómo estás? Felicidades a todos, además de verdad. Bueno, pues la peña valencianista Alfafar ahí a tope. Grande. Mira, ahí está representada, claro que sí. Toda la juventud también. Y bueno, grabo. Y esto no termina, ¿eh? Nos hemos quedado aquí ya rezagados, da igual. El Valencia es el nostre campeón. Veure el centenari per a tu. Gran, molt gran. Molt gran. Pues mira, ya estamos casi al final. Has vist? Som els més grans. Els més grans. Van motivadísimos. Van motivadísimos. Míralos, aquí están también. La Escandinavia dándolo todo. Y bueno, ya, esto sigue. Mira, 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 mira. Mangriñán. El gran Mangriñán. Homenaje al grandísimo Mangriñán. Banderolas, la gente. Ahí estem, sí señor. Bueno, pues con la banderola, todo el mundo. Aquí los nenes también, dormiditos y tal. Y aquí estamos al final. Mira, 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 mira. ¡Lagrimitas! ¡Los lagrimitas! ¡Los lagrimitas a tope! Comando Lagrimitas cerrando la comitiva. El comando Lagrimitas, últimes vesprades a Mestalla, sí señor. Bueno, pues y aquí la policía y los coches que vienen detrás. Yo me voy a bajar y voy a intentar llegar adelante, venga. No nos hemos matado, seguimos adelante. Vamos a venir aquí con el comando Lagrimitas a ver si salimos llorando de aquí. Bueno, primero de todo, profesor Bosch, muy buenas. Hola, bon dia. Lo primer de tot, com ha sigut el homenatge, el record al Girós? Bueno, la veritat és que està molt bé, ha sigut una cosa molt íntima, ja saps que el comando Lagrimitas som els que som, però ha sigut una cosa molt íntima y molt entrañable, la veritat. A recordar que lo habéis colocado en el lugar donde estaba el campo del Girós, que justo es en la zona donde está la churrería de Denis Canuto. El destí. El destino és el Denis destino. Canuto i el Xiró estan íntimament lligats a partir d'ara. Bueno, pues que no se me olvide, está por ahí la peña valencianista de Pusol. Míralos, no se pierden una. Juan Sebastián y compañía no se pierden una, tú.
Tremendo, tremendo. Vale, vale. Bueno, pues con el comando Lagrimita sí, me voy a parar yo en el semáforo hoy. A un día que puedo saltármelos. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a la zona delantera, a ver si llegamos, va. Vamos a ir atravesando aficionados. Que es una cuestión de ya darlo todo una vez ya has llegado aquí. Vamos llegando a la zona delantera. Esto es inmenso y estamos muy cerquita ya de llegar a la plaza de la Virgen, perdón, la plaza de la Reina. Al Lleó de Mestalla, de mis amigos de la falla del tío Pep. Recorriendo toda la marcha cívica de fin a principio. A ver si llegamos. Bueno, lo dicho, lo repito una vez más. Mientras recobro un poco el aliento, se agradecen los retweets, los me gustas, que compartáis a través de Twitter, que la gente se entere de que estamos en directo, sobre todo para los que están fuera de España o fuera de Valencia, que a lo mejor nos han quedado para las fallas y no pueden venir hoy a esta procesión. Pues todo se agradece, la verdad es que sí. Darle muchas veces también a la pantalla, eso significa que le dais a me gusta. Cuanto más veces le dais a la pantalla, mejor. Probad, simplemente curiosidad. Si tenéis la pantalla cerca o el ratón cerca, le dais a la pantalla un montón de veces y saldrán un montón de corazones. Pues eso nos gusta. Y perdonad si no leo mensajes y tal, pero bueno, estoy aquí más preocupado en no matarme que muchas veces en grabar. Ahí está, me gustan, muchos corazones, nos gustan. Y Mestalla vibrará. Bueno, ya estamos cerca. Ahí de fondo está la falla del tío Pep, el Lleó de Mestalla. Dice Vicente Ferrís que la gente que no sepa de qué va esto tiene que estar flipando, pues seguro. Y la gente que sepa de lo que va también, ¿eh? Seguimos adelante. Estamos aquí ya en la falla del tío Pep. Y la marcha que empieza a girar y a hacer su camino aquí a través de, creo que es San Vicente ya. Aquí estamos. Seguimos, vamos a intentar llegar a la bandera que la tenemos ahí delante. Bueno, pues esto también puede servir como un videojuego esquiva al ciudadano. Estamos muy cerca ya de llegar a buen ritmo, vigilando tobillos y rodillas, vigilando aquí todos estos aparatos que ha colocado la policía para evitar que la gente se cuele en lo que viene a ser la ofrenda a la Virgen, que tiene lugar esta tarde y esta noche. Y aquí estamos, 18 de marzo. No sé ni qué hora es, Julio. Son las 10:33, 45 minutos aproximadamente. Está tardando la procesión, esta marcha cívica, en llegar al kilómetro cero. Y yo estoy tardando demasiado en llegar a la zona delantera donde está la bandera. Cada vez se aleja más. Va bastante rápido. Perfecto, vamos a llegar a la bandera seguramente al mismo tiempo que llega al kilómetro cero. Ahí en la plaza del Ayuntament. El papi que ha trincado ya los dos globos que había por ahí arriba. Un tío astuto. Ahí lo tenemos por delante. Y vamos a ver si podemos culminar, como Dios manda, esto. Sin que haya heridos, sin que haya muertos, sin que pase nada. Vale, ya estamos casi. Ahí está la bandera, se ve al fondo. Tiene un pequeño tapón, pero no hay nada que podamos solucionar con todo lo aprendido en años en discotecas a la hora de colarnos aquí entre los resquicios.
Aquí hay un señor con la familia, vamos a respetar, obviamente. Que ya está la bandera ahí. A ver si podemos pasar un momentito. Bueno, ya habéis visto el volumen, la magnitud, la cantidad de gente. Yo no sé luego cuánta gente van a dar como oficial, pero yo creo que sus 5.000, 6.000 personas sí que hay, ¿eh? Esto es una señora manifestación, una señora procesión cívica. A ver, ya estamos en la bandera. Aguantamos un poquito, van a hacer un pequeño cambio aquí. ¡Oh, el gran Roberto Gil, grande! A ver si podemos grabarlo. El gran Roberto Gil. El grandísimo Roberto Gil. Aquí está. Un mito. Un mito Roberto Gil. Roberto Gil. Vale, espera. Chicos. Yo me pongo a tu nivel aquí, donde me digas tú. Ahí a la derecha. Roberto, sonríe. Vale, sin pararnos, venga. Venga, sin pararnos, chicos. Venga, sin pararnos, porfa. Seguimos, foto, pero seguimos, venga. Qué grande Roberto Gil, tío. 80 años tiene. Vaya fenómeno. Allá, al lado. Vale, chicos. Tócales a vos si pueden vivir así. Nos hemos puesto aquí por delante. Y ya estamos aquí, en el kilómetro cero. Justo a tiempo. Vamos a ponernos cerca del kilómetro cero. Vamos a ponernos por aquí. Arriba, Jorge. Dejamos sitio, por favor. Aquí ya también que la Fijaos aquí la cantidad de gente que hay a la espera, ¿eh? Qué tremendo. Un poquito más atrás. Hacia atrás, por favor. Por favor, hacia atrás. Gran Alfonso Gil, lo tenemos aquí. ¡Cuerpo! Tenemos a Roberto. Le vamos a seguir. Persecución de Roberto Gil. Ya estamos aquí. Allí, a la tela, allí. Ayudando a Roberto a colocar. Mira, nos ponemos aquí en el lugar donde toca. Buenas. Aquí estamos. Roberto, ¿pesa la bandera o qué? Pesa, pero bien, ¿no? Más ancho. Ahí está. Qué grande Roberto Gil, siendo el último en llegar. ¡Sí, Selena, de salirme! Un grande Roberto Gil. Bueno, pues aquí estamos. Hemos llegado al final de la marcha. No hemos muerto por el camino.
Y Roberto Gil, un titán, un auténtico titán, es el encargado de haber llevado la bandera hasta aquí. Bueno, aquí estamos, Anil Murti, Roberto Gil, Jaume Domènech, grande hombre, jugador de la primera plantilla, también Pep Claramunt. Vamos a recordar Roberto Gil, Pep Claramunt, uno de los más grandes, Mario Kempes, Ricardo Arias, leyendas todos. Ahora es el momento de darle retweet a este vídeo, de compartirlo por Twitter. Si lo habéis hecho, compartirlo otra vez, que estamos en el momento culminante, de darle muchas veces al botón, darle me gusta. Muchos corazones queremos ver aquí, corazones valencianistas. Organización para la foto. Organización para la foto. Y aquí está. A ver, Alex. Eso es. Se están intentando colocar todos en orden. Carboni, Arias, Kempes, Claramunt, el presidente, Jaume Domènech. Muy bien por Jaume Domènech, estando aquí esta mañana. Ahí está. La placa del centenario. Vamos a leerla en conmemoración del centenario de la Fundació del València Club de Futbol en aquest lloc. 18 de març de 2019. Y ahora el poble se ve arriba. Ahí está el Chufa Giner también. La bandera fundacional hay que cuidarla mucho. Roberto y Kempes y Arias y Carboni. Madre mía, qué equipo. Esta es la afición de un València campeón. Esta es la afición de un València campeón. Sempere. Dejamos ahí al gran Sempere que pase. Carlos, perdón. Ah, se van para allá. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, pues ahí está la placa. Ya descubierta. Y con esto yo creo que después de estar aquí un rato largo y a falta de lo que falta ahora, que no recuerdo exactamente lo que es, no sé si va a haber alguna manifestación pública o no, vamos a seguir aquí a la comitiva, pero estamos cerca de cerrar. ¡Hombre! El gran Xavi Alberola, grande, grande del mundo. ¡Qué gran! ¡Qué tío més gran! Le podéis escuchar en Apunt, en la radio. La gente cumplando el cumpleaños feliz, ¿eh? ¡Qué tremendo! Seguimos aquí a la comitiva. Seguimos adelante. Está por aquí Mateo Alemany, atendiendo a Intereconomía Radio. A ver dónde está Paco Lloret. Ahí al fondo. Marcelino. Estamos aquí. Avui esteu així en un dia tan especial per a aquesta ciutat, per a tota la societat valenciana, un 18 de març. Fa un segle, així al costat, estava el Bar Torino i allí 7 persones fundaren el València Futbol Club, que ara és el nostre València Club de Futbol. Avui, en un dia en el que, com algú ha dit, no està el sol, però no fa falta, perquè esteu vosaltres, està el sentiment, la passió, l'adhesió. El valencianisme està demostrant el seu arrel, la seva força, la seva presència i el seu amor per uns colors, independentment de tot. Ens honren moltíssims jugadors que han vingut alguns des d'altres continents per a compartir este dia tan emblemàtic.
Molts d'ells, coneguts, ídols, campions, han fet gran la història del València, però la història del València no seria igual sense una afició com la que està avui així, com la que estigué ahir en Mestalla i com la que sempre estarà al costat del València. Ens acompanya la bandera del centenari, ens acompanyen grandíssims referents, persones que també han sigut presidents del club, tots s'han entregat, tots han aportat el millor per a fer este club més gran. I ara vaig a donar la paraula a 5 persones que són descendents dels 7 fundadors que estigueren en el Bar Torino. Primer que res, Octavio Milego, fill del primer president del club. Ell viu a la capital de Mèxic i avui està així. Vamos a escuchar a Octavio Milego, que ha venido desde México, al que podéis escuchar, por cierto, també està hoy Elvira Llorca, filla de José Llorca. En el programa Veus del Centenari también, y a Elvira Llorca. La entrevistamos hace un par de días aquí en el kilómetro cero. De Julio Gascó. Podéis escucharles ya en el programa, id a plazaradio.es y ahí podéis escuchar un programa de 47 minutos Miguel que es una gozada. Revesnet de Andrés Bonilla. I per últim, Guillermo Medina, fill del que després també va ser president. Ja sabeu, la moneda que se tira a l'aire, de Gonzalo Medina. La moneda trucada. Ells ara van a llegir fragments de l'acte fundacional del València Futbol Club del dia 1 de març de 1919. Está Octavio Milego. En la ciudad de Valencia, a 1 de marzo de 1919, reunidos los señores Augusto Milego, Gonzalo Medina, Andrés Bonilla, Pascual Gascó, Fernando Marzal, Julio Gascó y José Llorca posteriori, acuerdan constituir el club de fútbol y dedicarlo al deporte en general siempre que entre en los medios que disponga esta sociedad, la cual se denominará Valencia Club de Fútbol. Es nombrado el señor Medina para extender el reglamento para su aprobación y representar a la sociedad hasta su constitución definitiva, y al señor Marzal, secretario accidental. Se recuerda reunirse el próximo día 14 y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El presidente delegado Gonzalo Medina y el secretario Marzal. Unos detalles que se van a entregar ahora mismo, ya estamos en la recta final, unos detalles que se van a entregar a los hijos y nietos a continuación, de los fundadores. El presidente del Valencia Club de Fútbol, Anil Burti. Muy emocionante. Buenos días. En un día como hoy, en que el Valencia Club de Fútbol está celebrando cumplir 100 años, lo primero que quiero hacer es felicitar a todos los valencianistas del mundo, todos que comparten este sentimiento eterno. Hoy es un día de celebración con alegría y orgullo para todos vosotros. Disfrutadlo. Los que dirigimos al Valencia hoy miramos al futuro, pensando cómo conseguir un club más grande y competitivo. Pero hoy también es momento de mirar al pasado y honrar la memoria de todos los que han hecho posible un club tan grande. Por eso hemos querido homenajear a los fundadores del Valencia, representados hoy aquí por sus descendientes, sus familiares. Con mucha ilusión y esfuerzo
hace 100 años pusieron en este mismo lugar la semilla de un club en la actualidad conocido y respetado en todo el mundo, con un palmarés envidiable. Hoy, un siglo después, es justo rendirles homenaje y darles las gracias por su idea de fundar y dar nombre al mejor club del mundo. Gracias y Amunt Valencia. A continuació, el president del club va a donar un regal als 5 membres, 5 descendents dels fundadors del club, i a continuació, per a tancar l'acte, anem a cantar l'himne de la Comunitat Valenciana. Amunt València. Ahí tenemos los detalles de Anil Murthy para los descendientes de los fundadores del club. Y con esto ya, y el himno de la comunidad que arrancará en breve, ahí está. Yo no voy a cantar, voy a levantar el teléfono para que se vea cómo está esto. Valencians sempre ho sense.
Voy a aprovechar, ya que lo tengo aquí al lado, Mateu, una pregunta muy rápida. ¿Esto es una de las cosas más emocionantes que has podido ver en tus años como profesional del fútbol? Bueno, esto sí, efectivamente, es un tema, es un momento especial para todo el mundo y viviendo y disfrutándolo con todos, claro. ¿Te ha dicho algo algún aficionado de cómo lo está viviendo? Tantas cosas. Bueno, pues a disfrutarlo, de verdad, ¿eh? A disfrutarlo. Es el momento. Gracias. Bueno, tremendo esto. Es increíble la cantidad de gente que hay aquí. Y yo, pues, al hacer cuentas, la verdad es que es un poco absurdo, pero fácil. Si digo 5.000 o 6.000, no me equivoco. Yo no sé cuánta gente habrá, pero es una cosa tremenda. Bueno, ahí está, ahí habéis tenido al director general del club dejándonos un par de frases que agradecemos, lógicamente, porque es un día emotivo, especial. Como le he dicho ya, no le iba a preguntar de fútbol tampoco, porque el fútbol es un poco lo de menos. A ver, que relajen un poco. Bé, doncs tanquem així l'acte. Volem agrair també a Jaume Domènech i a Marcelino García Toral que ens acompanyen avui així. Ahí está. Hay que darle las gracias a los dos, de verdad. La representación de la plantilla es muy importante. Ya estaba Jaume Domènech y el míster y Marcelino. També a la representació de l'equip femení del València, amb les seues capitanes que estan grande, així. por supuesto, también el Valencia femenino. Pablo, grande ese Valencia femenino, El Mestalla cumplirà 75 anys de vida el mes de setembre. Ahí está Pablo Mantilla, director de la Fundación Valencia Club de Fútbol, encargados de I així s'acaba esta part de l'acte. El València vos vol agrair a tots la vostra presència. La mascletà d'avui és la mascletà del València i ara n'hi haurà una recepció dins de l'Ajuntament. Moltes gràcies i amunt València. Ahí está. Y con esto, por nuestra parte, vamos a cerrar lo que ha sido esta matinal. Tremenda matinal, tremendos momentos que ya quedan grabados para siempre. Y hay que dar la enhorabuena a todos los organizadores, pero sobre todo a toda la gente que ha venido hoy a apoyar, a animar, a alentar, a acompañar. Ha valido mucho la pena. Habla de memorias sobre los capitanes del primer equipo. Yo, la verdad, me voy a quedar con los que sí que han venido. Me voy a quedar con Marcelino y me voy a quedar con Jaume. Hablar de los Parejo, Gallá y compañía, al final es un gesto que ellos han tomado la decisión. Pero yo insisto, me quiero quedar con lo bueno. Y lo bueno es que aquí ha estado Marcelino y aquí ha estado Jaume Domènech. Y con esto y un bizcocho vamos a cerrar la comunicación desde aquí, levantando de nuevo el móvil. Agradeciendo a todos los que habéis acompañado a este humilde servidor esta mañana mientras hacíamos este directo, dando las gracias de que la batería del móvil haya aguantado y, por supuesto, invitándoos a que le deis me gusta, le deis retweet, compartáis este contenido, porque aquí está toda la marcha cívica. Toda la marcha cívica. Vamos a ver si escuchamos a Kempes, que está entrevistándole muy rápido. El matador, que estaba ahora con el amigo Luco Cortés. Fernando, un éxito, Mira qué contento está. Que se le nota enseguida que cuando está contento. El Chupa Giner, un tío grande. Vicente, ven aquí. Vicente Guillot, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido fenomenal. No esperaba yo tanta gente que viniera y ver cómo está esto. Ha sido, yo creo, un éxito total. Como pistoletazo de salida para el centenario no está mal, No, yo creo que ha sido un comienzo muy bueno. Y darle gracias a todos los católicos porque esto es insuperable. Insuperable, ahí está el titular. Gracias, Vicente. Vale, un abrazo grande. Gracias.
Pues ahí lo tenemos, el gran Vicente Guillot. Insisto, han venido por aquí protagonistas, hemos entrevistado a Mateo Alemán, les hemos hecho una pregunta, hemos hablado con jugadores, hemos hablado con Kempes, hemos hablado con todo el mundo, Y vamos a ponerle el cierre a esto. Con un último planito, vamos a mostrar la gente que hay aquí detrás, la gente que sigue aquí detrás y la gente que nunca falla. Esa es la gente que nunca falla. Y están aquí todos. ¡Hombre! José Jiménez, tío grande, toda la academia aquí, disfrutando, claro que sí. No ha fichado ninguno de esos. No. A ellos hacer el scouting no hacía falta, ¿eh? Sí, ya tenían calidad de base. Merchina, ¿dónde estabas? En la comitiva. En la comitiva, claro que sí. Bueno, pues Merchina Peris, que le voy a dar un besito. Muy emocionada, Paco. ¿Tú crees que esto a tu padre le hubiera emocionado? Sí, hombre. Está allá arriba, viéndolo. En la peña valencianista para la eternidad. La peña valencianista más grande de todas. Y por supuesto también Javier Iranzo. Hoy tu hermano también hubiera disfrutado. ¿Qué te parece? Bueno, pues que se compró, de alguna forma está aquí. Estas son las historias que nos molan, las historias que nos gustan. Felicidades a los dos. Día de cumpleaños, para todos. Ahora sí, vamos a poner el cierre. Mientras la gente va entrando ya a la zona esta del ayuntamiento, nos colamos aquí en medio y de nuevo reiteramos, damos las gracias a los que habéis estado al otro lado, invitamos a que lo compartáis, a que le deis me gusta y a que disfrutéis de este centenario del Valencia Club de Fútbol. Por mi parte, cerramos, os invito a que escuchéis el Veus del Centenari que ha salido esta mañana en Plaza Radio, solo en Plaza Radio, y nos veremos en la próxima. No puedo cerrarlo. No sé por qué no puedo cerrar. No sé lo que pues estoy intentando cerrar esto, pero la verdad es que no puedo. No sé. Sí, no, sí, el asunto aquí... el vivo este. Sí, estas cosas pasan en el directo también. A ver si hay alguna forma... No cierres, me dice uno. Que me quiero enterar de todo. Pues vamos a tener que cerrar, amigas y amigos. Aquí estamos. Ahora sí, ponemos el broche. Un abrazo grande.